Lo has sentido desde que tienes uso de razón, ¿verdad? Es una fricción sutil y persistente entre tu mundo interno y la realidad externa que te rodea. No es necesariamente que seas tímido, o socialmente incompetente, o incapaz de funcionar dentro de la maquinaria de la sociedad. Puedes reírte de los chistes, puedes cumplir con tus deberes, puedes usar el traje o el uniforme, puedes imitar los ritmos de la multitud lo suficientemente bien como para pasar desapercibido, pero detrás de tus ojos hay un observador que nunca participa del todo. Hay una sensación carcomiente, una frecuencia silenciosa pero implacable en tu mente, que sugiere que eres un actor en una obra donde todos los demás han memorizado el guión, pero a ti nunca te dieron una copia. Miras a las personas que te rodean, obsesionadas con su posición en la jerarquía, aterradas por el silencio, buscando constantemente su propio reflejo en los ojos de los demás. Y sientes una distancia tan vasta que parece geológica. Esta distancia te mantiene despierto en las horas silenciosas de la madrugada. Genera una pregunta que acecha la periferia de tus pensamientos. ¿Hay algo fundamentalmente mal en mí? ¿Estoy roto? ¿Soy un error? La respuesta, cuando se ve a través de la lente de la realidad psicológica profunda, es un rotundo no. No estás roto. Estás siendo impulsado. Estás bajo el dominio de un imperativo psicológico que el psiquiatra suizo Carl Jung identificó no como una patología, sino como un destino. Lo llamó individuación. Es el proceso brutal, hermoso y absolutamente necesario, mediante el cual un ser humano sale del rebaño inconsciente para convertirse en un ser singular e integrado. Pero aquí está la verdad que los libros de autoayuda y los cómodos maestros espirituales rara vez te dirán. Este proceso requiere aislamiento. Exige soledad. No estás solo porque no seas digno de amor. Estás solo porque tu psique está erigiendo una cuarentena. Te está protegiendo de un estado de sonambulismo colectivo que atrapa a la gran mayoría de la especie humana. Para entender por qué debes caminar este sendero en soledad y para encontrar el coraje de seguir caminándolo, debemos despojar las ideas romantizadas del lobo solitario y mirar la mecánica cruda e intransigente del alma humana. Para entender tu posición, primero debes entender el entorno que estás dejando atrás. La mayor parte de la humanidad existe en un estado que Jung denominó participación mística. Esta es una identidad primaria e inconsciente con el grupo. Es un mecanismo evolutivo. Durante miles de años, estar separado de la tribu significaba la muerte. Diferir del grupo era arriesgarse al exilio, y el exilio era una sentencia de muerte. Por lo tanto, el cerebro humano está programado para imitar, para mezclarse, para armonizar con el colectivo. Piensa en un banco de peces moviéndose en una cortina de plata brillante y cambiante. No hay toma de decisiones individual en ese banco. Solo existe el impulso colectivo. Un pez gira y todos giran. Este estado proporciona una inmensa seguridad psicológica. Ofrece el profundo consuelo de nunca tener que tomar una decisión ética verdaderamente autónoma, nunca tener que cuestionar la naturaleza de la realidad y nunca tener que sostenerse completamente sobre los propios pies. El grupo proporciona los valores. El grupo te dice quién es el enemigo. El grupo te dice cómo se ve el éxito. El grupo te dice qué es verdad. Para la persona promedio, esto es suficiente. Se contentan con vivir enteramente dentro del cálido contenedor amniótico de la expectativa social. Están dormidos en el sueño colectivo. Pero entonces, estás tú. Por razones que siguen siendo uno de los grandes misterios de la psicología, quizás un trauma infantil que te forzó hacia adentro, quizás una pérdida repentina que destrozó tu visión del mundo, o quizás simplemente un temperamento con el que naciste. El pegamento se ha disuelto. Has perdido la capacidad de fusionarte. La anestesia de la multitud ya no funciona en ti. Miras al banco de peces y ya no sientes el impulso de girar cuando ellos giran. Sientes un impulso distinto y aterrador de nadar contracorriente. Esta es la primera fase de la separación y se define por una ruptura en la comunicación. Intentas, quizás desesperadamente al principio, explicar tus percepciones a quienes te rodean. Intentas decirle a tu familia, a tus amigos o a tus colegas que el juego que están jugando se siente vacío.
intentas señalar lo absurdo de las máscaras sociales, el vacío de la frenética búsqueda de objetos materiales, la locura de la ira colectiva, pero rápidamente te das cuenta de que estás hablando un idioma que ellos no pueden oír. No es que te estén ignorando, es que literalmente no pueden procesar la señal. Estás vibrando en una frecuencia de conciencia, mientras ellos transmiten en la frecuencia de la supervivencia, el estatus y el cumplimiento social. Cuando hablas desde las profundidades de tu alma en desarrollo, a ellos les suena como estática. Estás tratando de describir la mecánica del sueño a personas que todavía están profundamente dormidas. Y más que eso, tu presencia comienza a irritarlo. El durmiente no quiere ser despertado. El durmiente quiere soñar. Cuando sacudes los cimientos de su realidad, no te lo agradecen. Reaccionan con confusión, luego defensa y finalmente, hostilidad. Es por esto que ocurre la ruptura. No es arrogancia de tu parte, aunque te acusarán de pensar que eres mejor que ellos. No es que creas que eres superior. Es simplemente que ya no puedes fingir que las sombras chinescas en la pared son personas reales. Y una vez que ves los hilos, no puedes dejar de verlo. No puedes obligarte a reírte de un chiste que nace de la crueldad. Y no puedes invertir tu fuerza vital en un juego que sabes que está amañado. Esta comprensión te lleva al precipicio del nigredo, el ennegrecimiento. En la antigua tradición de la alquimia, que Jung veía como un mapa codificado del desarrollo psicológico, la primera etapa de la transformación es el nigredo. Es la descomposición. Es la putrefacción del viejo material para dar paso al nuevo. En tu vida, esto se manifiesta como la muerte de la persona. La persona es la máscara que usamos para interactuar con el mundo. Es el empleado obediente, el buen padre, el ciudadano confiable, el buen tipo o el complaciente. La sociedad requiere estas máscaras. Engrasan los engranajes de la interacción social. Para la mayoría de las personas, la máscara se fusiona con el rostro. Olvidan que hay algo detrás de ella. Son su cargo laboral, son su patrimonio neto, son su reputación. Pero para ti, la máscara ha comenzado a arder. Se siente pesada, asfixiante, caliente contra tu piel. Podrías encontrarte repentinamente incapaz de tolerar la charla trivial, incapaz de aguantar una cena social, incapaz de fingir interés en los dramas triviales de la oficina. Estas cosas, que antes eran simplemente aburridas, ahora se sienten físicamente agotadoras, como si estuvieran succionando la médula de tus huesos. Esta es tu alma rebelándose contra la mentira. Estás siendo despojado de tu identidad social. Esta fase a menudo parece una depresión para el mundo exterior, parece un colapso. Te retiras, dejas de contestar llamadas, dejas de aparecer. Podrías sentir una profunda sensación de pérdida, un duelo por la persona que solías ser. La criatura ambiciosa, enérgica y social que eras, está muriendo. Y no te equivoques, es una muerte, es la muerte de la estructura psicológica que te permitía encajar. Y la muerte nunca es un proceso cortés o cómodo, es desordenada, es oscura. La sociedad, la gran ejecutora del statu quo, intentará diagnosticar esto. Te dirán que estás deprimido, o que estás teniendo una crisis de la mediana edad, o que estás inadaptado. Intentarán darte pastillas para adormecer la sensación. Intentarán ofrecerte nuevas distracciones, nuevas metas, nuevas máscaras para usar. Solo consíguete un nuevo pasatiempo, dicen. Solo tómate unas vacaciones. Pero tú sabes, en lo profundo de tus entrañas, que unas vacaciones no arreglarán esto. No puedes volver atrás. La oruga no puede volver a la hoja una vez que ha tejido el capullo. Y esta es la metáfora crucial para tu soledad. El capullo. La transformación de una cosa que se arrastra a una cosa que vuela no ocurre al aire libre, no ocurre en grupo, ocurre en un contenedor sellado, ocurre en la oscuridad, ocurre en una soledad absoluta y hermética. Estás en la vasija alquímica. El calor de tu propia introspección está derritiendo las estructuras de tu pasado. Si estuvieras constantemente rodeado de gente, constantemente distraído por el ruido de los medios, constantemente filtrando tu energía en la validación social,
este calor se disiparía. Nunca alcanzarías la temperatura requerida para la transformación. Estás solo porque debes estar contenido. Estás cocinando tu propia alma. Estás destilando el pesado plomo de tu condicionamiento en el oro de la autenticidad. Esto explica la intensidad de tu aislamiento. No es un castigo del universo. Es un requisito de laboratorio. Estás siendo mantenido en éxtasis para que puedas ser rehecho. A medida que este fuego interno arde, notarás un cambio drástico y a menudo doloroso en tus relaciones. Esta es quizás la parte más desgarradora del viaje. Somos criaturas sociales. Anhelamos calidez. Anhelamos conexión. Pero debes mirar de cerca la naturaleza de las relaciones que estás dejando atrás. La mayoría de las relaciones humanas, desafortunadamente, no se basan en el amor, se basan en la necesidad. Son contratos inconscientes entre dos egos. Considera cómo funcionan la mayoría de las amistades. Una persona dice, silenciosamente, validaré tu inseguridad si tú validas la mía. O, jugaré a ser la víctima indefensa para que tú puedas jugar al rescatador fuerte. O, nos uniremos por nuestro odio compartido hacia un enemigo común. Estos no son encuentros de almas, son enredos de complejo, son andamios que dos personas construyen para apuntalar sus falsos yoes. Cuando sales del rebaño, rompes estos contratos, dejas de jugar el juego, dejas de alimentar las neurosis de los demás porque estás demasiado ocupado tratando de sanar las tuyas. Y cuando dejas de interpretar tu papel asignado, las personas a tu alrededor se sienten increíblemente incómodas, sienten la retirada de tu energía, miran tu rostro y ya no ven el reflejo que esperan, ven un espejo claro. Y en ese espejo, captan un destello de su propia sombra, su propia falsedad, su propia vida no vivida. A la gente no le gusta ver sus propias sombras, es aterrador. Y así, se alejan. Amigos que has conocido durante décadas pueden repentinamente derivar hacia el silencio. Los miembros de la familia pueden tratarte como a un extraño o un adversario. Puedes encontrarte sentado en una habitación llena de gente que amas, sintiendo como si los estuvieras observando desde el otro lado de un grueso panel de vidrio. Esta es la retirada de las proyecciones. Estás dándote cuenta de que ya no puedes usar a otras personas para sostener tu identidad. Y, más dolorosamente, ya no permitirás que te usen a ti para sostener la suya. Estás aprendiendo a pararte sobre tu propia base psicológica. Esto es aterrador, sí. Se siente como si el suelo se estuviera disolviendo bajo tus pies, pero es la única manera de construir una capacidad para el amor verdadero. Hasta que puedas estar solo, simplemente te estás apoyando. Y si te estás apoyando, estás usando a la otra persona como una muleta. Solo la persona que es totalmente capaz de estar sola es capaz de entrar en una relación libremente, sin desesperación, sin la necesidad desgarradora y aferrada de completitud. Estás siendo aislado ahora para que eventualmente puedas amar desde un lugar de plenitud, no desde un lugar de hambre. Pero, ¿qué estás haciendo realmente en esta soledad? Si simplemente estás sentado en una habitación sintiendo lástima por ti mismo, desplazándote por las pantallas, distraído y amargado, entonces te estás perdiendo el punto. La soledad no es una sala de espera, es un espacio de trabajo. Y el trabajo que estás llamado a hacer es la confrontación con la sombra. Este es el núcleo de la psicología junguiana. La sombra es esa parte de la psique que contiene todo lo que has rechazado, negado, reprimido e ignorado. Es tu agresión, tu egoísmo, tus deseos primitivos, pero también es tu creatividad no vivida, tu poder latente, tu capacidad de desafío. Es fácil evitar a la sombra. De hecho, la multitud te anima a evitarla. Proyectamos nuestra sombra en los demás. Decimos, ese partido político es malvado. O, mi vecino es un tonto. O, ese país es peligroso. Exportamos nuestra oscuridad para poder sentirnos justos y limpios. Pero cuando estás solo, verdaderamente solo, no queda nadie a quien culpar. No hay pantalla sobre la cual proyectar. Estás obligado a mirar el contenido completo de tu propio carácter. Estás obligado a enfrentar el hecho de que la capacidad para el mal yace dentro de tu propio corazón.
no solo en los corazones de las malas personas. Debes enfrentar tu propia cobardía, tu propia codicia, tu propia complicidad en las mentiras del mundo. Este es un fuego que quema la arrogancia del ego. Es un trabajo increíblemente humilde. Destruye la idea de que eres una buena persona y la reemplaza con el conocimiento de que eres una persona completa. Una persona completa es capaz de gran destrucción, pero elige la creación. Una persona completa conoce su propia capacidad de traición, pero elige la lealtad. Esta integridad no puede forjarse en la charla distraída de una reunión social. Requiere el silencio del desierto. Requiere que luches con tus propios demonios hasta que te den su bendición. Esto nos lleva a un cambio fundamental en cómo te orientas en la existencia. La mayor parte del mundo vive en el eje horizontal. Este es el eje del espacio y el tiempo, de causa y efecto, de comparación social. Es el mundo de quién tiene más, quién está ganando, qué está pasando en las noticias ahora mismo. Es una tierra plana. Está impulsada por el espíritu de la época. Los vientos siempre cambiantes de la moda, la opinión y la indignación. La persona individuada, la que camina sola, comienza a operar en el eje vertical. Esta es la conexión entre el ego, tu pequeña personalidad consciente, y el sí mismo, la psique total y mayor, que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente, la luz y la oscuridad. El sí mismo es el centro del mandala. Es la imagen de Dios dentro del alma humana. Piensa en una planta. La sociedad vive en las hojas, revoloteando en el viento, obsesionada con el clima del momento, aterrorizada por el invierno que se acerca. Tú estás siendo conducido hacia las raíces, hacia el rizoma. Estás buscando la fuente de la fuerza vital misma, oculta bajo tierra. Cuando estás anclado en el eje vertical, las tormentas del mundo horizontal te afectan menos. Ves la frenética búsqueda de riqueza y estatus no como metas importantes, sino como juegos de niños. Esto no es una metáfora. Literalmente se siente como ver a niños en un patio de recreo. Los ves peleando por un juguete, llorando por una rodilla raspada, formando pandillas y excluyendo a otro. No odias a los niños por hacer esto. Es su naturaleza. Pero no puedes obligarte a unirte al juego. No puedes fingir que el juguete es la cosa más importante del universo. Has superado la caja de arena. Esta alineación vertical es la fuente de tu poder, pero también es la fuente de tu alienación. Estás extrayendo tus valores de una fuente diferente, a la de todos los demás. Mientras que otros están motivados por el miedo a perderse algo, tú estás motivado por el miedo a traicionar tu propia alma. Mientras que otros buscan el reflector, tú buscas la luz interior. Estas son corrientes opuestas. Nadar contra la corriente del colectivo requiere una fuerza inmensa, y esa fuerza se preserva a través del silencio. Si hablas demasiado sobre tu trabajo interior, si transmites tus realizaciones a personas que no están listas, agujereas tu vasija, disipas la energía, aprendes a guardar tu consejo, aprendes que las verdades más profundas son las que no se pueden decir, solo vivir. Te conviertes en un guardián de secretos, no porque te estés escondiendo, sino porque la verdad es frágil en su infancia y debe ser protegida del escepticismo de los ciegos. Sin embargo, hay una trampa distinta y peligrosa en este camino. Un abismo que se ha tragado a muchos de los que se han aventurado en las aguas profundas de la psique. Jung advirtió sobre la inflación. Esto sucede cuando el ego, habiendo vislumbrado el poder del sí mismo profundo, comienza a identificarse con él. Empiezas a pensar, soy un dios. La sensación de ser elegido puede cuajarse fácilmente en arrogancia. Podrías empezar a mirar a los sonámbulos con desprecio. Podrías sentir una amarga superioridad, diciéndote a ti mismo que estás solo porque eres un genio y todos los demás son unos simplones. Podrías convertirte en el santo amargado, el ermitaño que odia al pueblo. Esta es la sombra del camino solitario. Si tu soledad te vuelve amargado, si te vuelve rígido, si te vuelve odioso, entonces has perdido el camino. No has disuelto el ego. Simplemente le has dado un disfraz más grandioso y más espiritual. La verdadera marca de la persona individuada no es la superioridad, sino la humanidad.
Es una compasión profunda y dolorosa. Cuando has enfrentado verdaderamente tu propia sombra, cuando has visto la oscuridad en tu propio corazón, ya no puedes juzgar a tu vecino. Te das cuenta de que están durmiendo porque tienen miedo de despertar. Y conoces ese miedo porque lo has sentido tú mismo. Sabes lo difícil que es despertar. Conoces el precio de la conciencia. Y así, los miras no con desdén, sino con una especie de amor pesaroso. Los perdonas por su inconsciencia porque has aceptado la tuya. Así que, el objetivo de este aislamiento no es quedarse en la cima de la montaña para siempre. El monje que se queda en la cueva permanentemente, negándose a volver al mundo, ha fallado la prueba final. El propósito de la retirada es generar un nuevo tipo de conciencia que eventualmente pueda ser traída de vuelta al pueblo. Dejas el mundo para salvarte de ahogarte en su inconsciencia, pero regresas al mundo para servirlo. Hay una historia antigua, a menudo citada por Jung, sobre el hacedor de lluvia de Qiao Chao. Ilustra perfectamente la función del elegido. Había un pueblo en China que sufría una sequía terrible y catastrófica. Los cultivos morían, el ganado perecía, la gente estaba desesperada. Llamaron a todo tipo de magos y hechiceros locales para tocar tambores y realizar rituales, pero el cielo permanecía sin nubes y cruel. Finalmente, desesperados, mandaron llamar a un viejo hacedor de lluvia de una provincia lejana. Cuando llegó, los aldeanos se sintieron decepcionados. Era un hombrecito simple y poco impresionante. Miró el caos del pueblo, la ansiedad de la gente, los rituales desesperados que estaban realizando, y sacudió la cabeza. Solo pidió una pequeña cabaña en el borde del pueblo donde pudiera estar solo. Solicitó que nadie lo molestara, sin importar qué. Pasaron 3 días. El sol golpeaba con fuerza. La gente comenzó a susurrar que era un fraude, que habían malgastado su dinero. Pero al 4.º día, a media tarde, el viento cambió. Nubes oscuras y pesadas se juntaron sobre las montañas, y entonces, por primera vez en meses, comenzó a caer una lluvia torrencial. Empapó la tierra seca, llenó los pozos, salvó los cultivos. La gente corrió a la cabaña, asombrada y jubilosa. El anciano salió, luciendo descansado. El anciano del pueblo le preguntó: ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hechizo usaste? Hemos intentado todo. El anciano los miró y dijo en voz baja: No hice nada. Pero llovió, insistieron. Debes haber hecho algo, él explicó. Cuando llegué a su pueblo sentí que todo estaba fuera de orden. El ritmo de la vida estaba perturbado. La gente estaba ansiosa, aterrorizada y fuera de armonía con la naturaleza. Y como yo estaba aquí, yo también estaba fuera de armonía. Sentí el caos dentro de mí mismo, así que fui a la cabaña simplemente para estar solo. Aquieté mi mente. Corregí mi propia alineación interna. Me traje de vuelta al Tao, al orden natural. Y cuando estuve de vuelta en orden, la lluvia cayó naturalmente, porque eso es lo que hace la naturaleza cuando está en equilibrio. Este es el secreto de tu vida. Es por esto que estás aquí. No estás caminando solo para castigarte. No estás caminando solo porque seas socialmente defectuoso. Estás caminando solo para corregir la alineación. Tú eres el hacedor de lluvia. Al retirarte del caos del colectivo, al negarte a participar en la locura, estableces un centro de cordura dentro de ti mismo. Y aquí está el misterio. Debido a que el mundo es una red interconectada, debido al unus mundus, el mundo uno, tu cordura influye silenciosa e invisiblemente en el todo. No necesitas predicar en las esquinas. No necesitas iniciar un movimiento. No necesitas escribir un manifiesto. El simple hecho de tu presencia, anclada en la realidad del sí mismo, actúa como una varilla estabilizadora en un reactor caótico. Cuando estás en calma, el aire a tu alrededor se asienta. Cuando eres auténtico, das permiso silencioso a los demás para que dejen caer sus máscaras. Cuando estás presente, sacas a los demás de sus bucles mentales y los traes a la hora. Te conviertes en un nodo de consciencia en una red de inconsciencia. Así que, si sientes el dolor de la separación ahora mismo, déjalo ser. No intentes medicarlo con distracciones. No intentes forzarte a volver a la caja que ya no encaja. Acepta la fricción. Acepta la soledad.
Es el fuego que te está forjando. Estás siendo preparado para un peso que pocos pueden cargar. El peso de la conciencia. Es una carga pesada, sí. Es una carga que te costará tu inocencia y tu comodidad. Pero es la única carga que vale la pena llevar. El camino es solitario, pero no lo confundas con vacío. A medida que pelas las capas del falso yo, a medida que te desapegas de la necesidad frenética de aprobación, descubrirás algo extraordinario. Encontrarás que el silencio no está vacante, está lleno, está preñado de presencia. Encontrarás que al perder el mundo, has encontrado el cosmos. Encontrarás que en la trinchera más profunda de tu soledad, eres finalmente, completamente e innegablemente entero. Tú eres la vasija. Tú eres el instrumento, y el universo está esperando para tocar su música a través de ti. Pero solo puede ser escuchado cuando el ruido de la multitud finalmente se ha desvanecido. Mantente firme en tu puesto. No te retires al sueño. El mundo tiene suficientes durmientes. Te necesita despierto. Te necesita solo, para que eventualmente todos podamos estar juntos en la verdad. Sigue caminando.